Nunca imaginé pasar mi cumpleaños número 68 durmiendo en un taller abandonado con el aire impregnado a aceite viejo y polvo acumulado por décadas. Sin embargo, allí estaba yo intentando encajar una llave que no reconocía en la cerradura oxidada, con la vista nublada por las lágrimas, y la voz de mi hijo repitiéndose en mi cabeza: «Eres solo una vieja inútil, mamá. ¿Qué harías tú con una herencia de verdad?» Papá lo sabía. Mis manos temblaban cuando por fin logré girar la llave en el candado. La puerta chirrió como si se quejara, y el haz de mi linterna cortó la oscuridad añeja del lugar. Entonces lo vi. Me quedé paralizada, el aliento detenido al descubrir lo que se escondía dentro. Aquello no podía ser real. De veras eso era lo que Ernesto había querido dejarme en su testamento. ¿Un simple taller? Pero retrocedamos un poco. Necesitan comprender cómo acabé allí sin techo, el día de mi cumpleaños abrazada a una maleta que cargaba con los restos de mis 42 años de matrimonio. Esa mañana me encontraba junto a mi hijo en la oficina de nuestro abogado de toda la vida. Julián impecable con su traje hecho a la medida, y yo vestida con el mismo negro que había usado en el funeral de Ernesto, apenas 3 semanas antes. El licenciado Ramírez, quien llevaba décadas atendiendo los asuntos de la familia, se veía más incómodo que nunca al abrir la carpeta con el testamento. Antes de comenzar, dijo ajustándose las gafas: «Quiero asegurarles que todo está en regla y se cumple tal como el señor Medina dispuso». Hoy sé que esas palabras eran una advertencia disfrazada. La lectura pasó en un torbellino, pero hubo frases que se me grabaron con un filo devastador. A mi hijo Julián Medina le dejo nuestro penthouse en la Ciudad de México y mi portafolio principal de inversiones. Y como última disposición a mi amada esposa Teresa Medina, le dejo la propiedad ubicada en la calle Industria 1420. El taller y su contenido. Un taller. Después de 42 años juntos, mi marido me había dejado un taller. Recuerdo la cara de Julián transformándose del luto solemne a una sonrisa contenida de victoria. Puso la mano sobre mi hombro y la apretó con demasiada fuerza, murmurando: «No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de ti». Estaba demasiado aturdida para responder, demasiado confundida para preguntar: ¿por qué habría hecho eso? Ernesto, ¿dónde se suponía que iba a vivir? La respuesta llegó brutalmente esa misma tarde. Julián me llevó de regreso al penthouse, donde Ernesto y yo habíamos pasado los últimos 15 años. Apenas crucé la entrada, él dejó mi maleta junto a la puerta. «Creo que será mejor que busques otro lugar para quedarte, mamá». Lo miré sin entender. «¿Qué dices?» «Ese departamento es mi casa. Ahora me pertenece, está en el testamento». Su voz sonaba ensayada como en sus negocios. «Mañana vendrán unos colegas para planear cómo convertir el despacho de papá en mi oficina. Tengo que empezar a hacer cambios», balbuceé. «¿Y yo? ¿Dónde voy a ir?» Su respuesta fue un simple encogimiento de hombros. «Puedes quedarte un tiempo con la tía Carmen. O siempre está el taller que papá te dejó». Rió con una crueldad que jamás le había escuchado. «No entiendo por qué te dejó esa porquería. ¿Qué piensas hacer con ella?» «Abrir un taller mecánico a tu edad». Algo se quebró dentro de mí en ese instante. «Julián, esa es mi casa. Tu padre y yo... ya no es tu casa», me interrumpió con frialdad. «Es mía. Papá fue muy claro». Me aferré al respaldo de una silla para no caer. «Necesito tiempo para encontrar a dónde ir. No pretenderás que me vaya esta noche». Entonces llegó la frase que se repetiría sin descanso en mi mente, mientras vagaba por la ciudad hasta terminar en una calle desconocida de la zona industrial,
frente a un portón oxidado. «Eres solo una vieja inútil, mamá. ¿Qué harías con una herencia real?» Papá lo sabía. No contesté. Tomé mi maleta, mi bolso y la llave que me había entregado el licenciado Ramírez, y salí sin mirar atrás. Así, llegué hasta ese taller olvidado con la linterna, revelando algo que no cabía en mi entendimiento. No estaba repleto de trastos ni de herramientas oxidadas como imaginaba. El espacio albergaba 3 vehículos cubiertos con lonas a medida y ordenados con una precisión impecable. Lo que me detuvo en seco fue un brillo metálico que asomaba en el frente. La inconfundible parrilla plateada de un Aston Martin antiguo. Su superficie pulida atrapaba la luz como un faro en medio de la penumbra. ¿Qué era aquello? ¿Y por qué Ernesto lo había mantenido oculto durante tantos años? Avancé guiada por una mezcla de desconcierto y curiosidad. Retiré con manos temblorosas la lona del auto, y allí estaba un DB5 de 1964 en plata birch, idéntico al que Sean Connery manejaba en las películas de James Bond, que tanto fascinaban a mi esposo. El coche resplandecía como recién salido de fábrica. Imposible creer que hubiera estado guardado en aquel sitio tanto tiempo. Ernesto, susurré al silencio. ¿Qué estabas haciendo? Jamás me habló de coleccionar autos. En 4 décadas de matrimonio, no hubo indicio alguno de esta pasión-inversión o vida secreta. Pasé al siguiente vehículo y con el corazón desbocado retiré otra lona. Frente a mí apareció un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956, con sus icónicas alas abiertas y una carrocería azul profundo que brillaba impecable. El cromo reflejaba mi linterna como si fueran estrellas dispersas. La tercera lona escondía un Ferrari 275 GTB Q4 de 1967 en un rojo intenso que me recordó al vino que Ernesto pedía cada aniversario. Junto a cada auto había un portafolio de piel con documentos certificados de autenticidad, historiales de mantenimiento y contratos de compra. Yo no entendía de autos, pero incluso yo sabía que aquello no eran simples coches viejos. Eran piezas de museo, joyas cuyo valor ni siquiera podía imaginar. «Tiene que haber una explicación», murmuré, mi voz sonando demasiado fuerte en el silencio del taller. Fue entonces cuando vi un sobre pegado en la pared, justo al lado del interruptor de la luz. Tenía mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Ernesto. Con los dedos aún temblorosos, lo arranqué de la pared y al mismo tiempo accioné el interruptor. Un resplandor inesperado inundó el espacio. Modernas lámparas, LED empotradas en el techo, encendieron un taller que nada tenía de abandonado. El lugar estaba equipado con climatización, pisos especiales, sistemas de seguridad y áreas de almacenamiento, diseñadas con precisión. No era un simple garaje olvidado. Era un santuario automotriz, creado con esmero. Me dejé caer en una banca de piel junto a la pared, el sobre pesando en mis manos. Tras un instante de duda rompí el sello y desplegué varias hojas con el membrete personal de Ernesto. «Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que has descubierto lo que consideré mi último regalo para ti. Primero debo pedirte perdón por la sorpresa y la confusión que seguramente sientes ahora. El secreto nunca fue para herirte, sino para proteger lo que estaba construyendo para tu futuro». Las lágrimas me nublaron la vista. Continué leyendo. «Hace 6 años, cuando recibí el diagnóstico, los médicos me dieron 5 años de vida como máximo. Logré ganarles 1 año más, pero siempre supe que nuestro tiempo era limitado. Tenía que asegurarme de que estuvieras protegida después de mi partida. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca había sido un golpe devastador, aunque Ernesto siempre lo minimizó, diciendo que aún tenía mucho tiempo.
Yo jamás sospeché que había estado planeando cada detalle del final desde entonces. Sé que te preguntas por qué dejé nuestro hogar a Julián en lugar de a ti. Créeme, esa decisión me costó más desvelos que mi propia enfermedad. Durante la última década he visto a nuestro hijo transformarse. El joven ambicioso que criamos se volvió alguien distinto, más duro, más calculador de lo que jamás quise. Un sollozo escapó de mí al leer sus palabras. Temía lo que pudiera suceder contigo si compartía la herencia o si la dividía a partes iguales. Julián habría encontrado la manera de controlar todo, de administrar lo tuyo, como él lo llama. Yo he visto cómo te habla cuando cree que no lo escucho, cómo descarta tus opiniones y necesidades. Nunca me imaginé que Ernesto lo había notado. Yo siempre excusaba a Julián diciéndome que estaba ocupado, estresado por su trabajo. Por eso diseñé esta herencia dividida de forma tan intencional. Julián recibió lo que él considera valioso: el penthouse, las inversiones visibles, los símbolos de estatus. Pero lo que tienes frente a ti, mi amor, es la verdadera riqueza. Solo estos 3 autos valen aproximadamente $12 millones. Encontrarás los documentos que certifican su autenticidad y los datos de contacto de mi amigo y asesor Mauricio Valverde, quien me ayudó con estas adquisiciones. Él te orientará en lo que decidas hacer. 12 millones. Alcé la vista hacia las 3 máquinas silenciosas, sus superficies reflejando la luz como espejos. Aquello no podía ser verdad. Pero el tesoro apenas comenzaba. En la caja fuerte que está detrás de nuestra foto en Venecia, la clave es nuestro aniversario. Encontrarás los papeles de varias propiedades que adquirí en los últimos 6 años, todas bajo un fideicomiso que pasó a tu nombre al morir yo. También hallarás información bancaria que garantizará ingresos suficientes para que vivas con tranquilidad el resto de tu vida. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar la carta a un lado. Había una caja fuerte. Busqué con la mirada y vi el marco colgado en la pared. Ernesto y yo sobre el puente de Rialto riendo, mientras un músico callejero nos serenaba en nuestro aniversario, número 35. Me levanté tambaleante y marqué la fecha. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había un grueso portafolio y varias memorias USB, cuidadosamente rotuladas. El documento superior decía: herencia de Ernesto Medina, inventario completo de bienes para Teresa Medina. Lo abrí y tuve que volver a sentarme. Páginas llenas de números, descripciones de edificios, terrenos y cuentas bailaban frente a mis ojos. Había edificios de apartamentos en Guadalajara, un local comercial en Monterrey, un pequeño viñedo en Baja California, además de portafolios de acciones, bonos e inversiones privadas. La suma final me hizo zumbar los oídos. Tomé de nuevo la carta con dedos entumecidos. Sé que todo esto es abrumador y lamento habértelo ocultado. Al principio fue un proyecto para manejar mi ansiedad por el futuro, pero pronto comprendí que revelarlo antes de tiempo podía ponerlo en riesgo si Julián descubría la magnitud de estos bienes. Quizá te preguntes por qué no opté por métodos más convencionales. La verdad es que quería darle a Julián la oportunidad de mostrar su verdadero carácter. Tal vez al verse con su herencia y la responsabilidad de cuidarte se convertiría en el hombre que criamos. Si ha demostrado ser digno y ha velado por tu bienestar, entonces quizá decidas compartir algo de esto con él. Pero si ha mostrado otra cara, entonces esta herencia será tu protección, tu independencia, tu libertad. No pude seguir leyendo de corrido. Un sollozo me desgarró. Ernesto lo había sabido. Había previsto exactamente lo que ocurriría. Había imaginado cómo reaccionaría Julián al recibir el penthouse. Siempre he creído que el carácter se revela con mayor claridad en los momentos de herencia.
en lo que recibimos y en lo que creemos merecer. Julián recibe tanto una prueba como una herencia. Y tú, mi amor, estás recibiendo la posibilidad de vivir el resto de tu vida exactamente como elijas, sin deberle nada a nadie. Con todo mi cariño ahora y siempre, Ernesto. Apreté la carta contra mi pecho con las lágrimas corriendo sin freno. Después de 42 años de matrimonio creí que lo conocía todo de mi esposo, pero parecía que apenas ahora estaba descubriendo la verdadera dimensión de su amor y de su capacidad de prever el futuro. Sentada entre millones de dólares en artes sobre ruedas, no dejaba de sentir la ironía. Horas antes mi propio hijo me había echado de lo que pensé que era mi casa, llamándome vieja inútil, y convencido de que él había recibido la parte más valiosa de la herencia. Qué equivocado estaba en todo. Aquella primera noche dormí en un sillón de piel que encontré en una pequeña oficina adjunta, dentro del complejo del taller. No fue hasta la mañana siguiente que entendí la magnitud de las previsiones de Ernesto. La oficina tenía un baño completo con ducha, un refrigerador pequeño con agua y provisiones básicas e incluso un armario con varias mudas de ropa de mi talla, aún con etiquetas. Mi esposo, siempre práctico, había previsto que podría necesitar refugio temporal allí. Con la luz del día, descubrí más detalles que mis lágrimas no me habían permitido ver la noche anterior. El lugar no era un espacio industrial abandonado, sino una instalación renovada con sistemas de seguridad de última generación, control climático y luces diseñadas para exhibir los vehículos como si fueran joyas. Lo que desde afuera parecía descuidado era en realidad una fachada calculada para ocultar los tesoros en su interior. Tras un desayuno simple de barritas y agua embotellada, marqué el número de Mauricio Valverde que Ernesto había dejado en su carta. A pesar de la hora temprana, contestó en el segundo timbrazo. Señora Medina, dijo con un acento extranjero inconfundible. Estaba esperando su llamada. Primero permítame expresarle mis condolencias. Ernesto no fue solo un cliente, fue un amigo. Gracias, señor Valverde, respondí con la voz todavía quebrada por el llanto. Estoy un poco abrumada. Apenas anoche descubrí este taller y lo que contiene. Sí. Ernesto me comentó que usted no sabría nada hasta después de su partida. Estoy a su disposición para responder cualquier duda y ayudarle en lo que necesite. Desea que vaya al taller. 2 horas después llegó un hombre distinguido de unos 60 años, conduciendo un sedán discreto y estacionándose con cuidado junto a mi viejo Toyota. Mauricio Valverde era exactamente como me lo había imaginado: cabello plateado, impecablemente vestido con saco de tweed, con parches de cuero en los codos y un portafolio de piel bajo el brazo. Señora Medina, me dijo al estrecharme la mano. Un placer conocerla, aunque lamento que sea en estas circunstancias. Nos acomodamos en la oficina mientras compartíamos café de un termo que él mismo había traído. Mauricio me ayudó a dimensionar lo que Ernesto había creado. Su esposo comenzó a adquirir estos autos hace unos 6 años, explicó mientras abría el portafolio. Fue extremadamente meticuloso. Cada compra fue investigada a fondo: autenticidad, procedencia y potencial de inversión. ¿Pero por qué autos?, pregunté, todavía incapaz de conectar esa pasión con el hombre que había creído conocer por completo. Ernesto nunca mostró interés en los coches más allá de los que usábamos día a día. Mauricio sonrió con suavidad. Él me lo explicó una vez. Decía que los autos eran bienes tangibles hermosos que daban alegría simplemente por existir. A diferencia de acciones o bonos, se pueden apreciar en varios niveles, como arte, como maravillas de ingeniería, como piezas históricas, y también como inversiones financieras. Quería dejarle algo que pudiera ver y tocar, no solo cifras en un estado de cuenta.
La garganta se me cerró al comprender esa faceta de Ernesto, tan práctico pero al mismo tiempo tan profundo. La colección vale actualmente alrededor de $12 millones, como Ernesto señaló en su carta, continuó Mauricio. Y su valor sigue aumentando. Estos modelos son considerados inversiones seguras en el mundo de los coleccionistas. ¿Y qué se supone que haga con ellos?, pregunté señalando los 3 vehículos relucientes. Lo que usted decida, señora Medina. Puede venderlos por separado o en conjunto. Puede conservarlos como inversión. Incluso podría manejarlos, aunque eso disminuiría un poco su valor. No tiene que decidir ahora. Ernesto ya pagó el mantenimiento y almacenamiento seguro por los próximos 5 años. Después de que Mauricio se marchó prometiendo regresar cuando lo necesitara, me quedé en silencio en el taller reflexionando sobre mi situación. Menos de 24 horas antes me había sentido prácticamente sin hogar, rechazada por mi hijo y aparentemente despojada por mi esposo. Ahora descubría que era una mujer rica con opciones que jamás había imaginado. Sin embargo, mi único techo en ese momento era ese taller disfrazado de bodega. Pasé el día revisando el portafolio de la caja fuerte, comprendiendo poco a poco la amplitud de las maniobras financieras de Ernesto. Más allá de los autos, había reunido una impresionante cartera de propiedades e inversiones que con su muerte habían pasado directamente a mi nombre. Un documento en particular llamó mi atención: la escritura de una cabaña en Carmelita, un pueblo costero, que habíamos visitado varias veces y que siempre nos había encantado. Según los papeles, Ernesto la había comprado hacía 4 años completamente amueblada y lista para habitar. Tenía un hogar, un verdadero hogar, no solo este taller lleno de tesoros. Cuando caía la tarde sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía que... número de Julián. Dudé, pero contesté intrigada por lo que podría decir después de nuestra última conversación. «Mamá, ¿dónde estás?» Su tono era de molestia, no de preocupación. «La tía Carmen dice que no te has puesto en contacto con ella». «Estoy bien, Julián», respondí con neutralidad. «Ya encontré dónde quedarme. Bueno, necesito que vengas por el resto de tus cosas del penthouse. Mañana llegan los diseñadores de interiores para empezar y todo tiene que estar fuera. Ni una disculpa ni un reconocimiento de su crueldad. Solo más exigencias y desprecio». «Ya veo», respondí, una calma extraña instalándose en mí. «¿Y cuándo te conviene mañana temprano antes de las 9? Tengo reuniones todo el día». Pensé en los documentos extendidos ante mí, pruebas del cuidado y del amor profundo de Ernesto. Pensé también en mi hijo, que había sido capaz de desechar a su propia madre, como si fuera un estorbo. Y entonces tomé una decisión. «Estaré ahí», dije. Tras colgar, llamé de nuevo a Mauricio para preguntarle si podía recomendarme un buen abogado especializado en herencias. Al caer la noche ya tenía citas programadas con un despacho legal y con un asesor financiero para la tarde siguiente. Pasé mi segunda noche en la oficina del taller con mucha más tranquilidad que la primera. Ya no estaba atrapada en el shock. Ahora mi mente trabajaba con orden, planeando paso a paso. Pensaba en Ernesto, imaginándolo armando en secreto esta red de protección para mí, siempre cuidando que Julián no pudiera entrometerse. «Lo conociste mejor de lo que yo imaginaba», susurré al recuerdo de Ernesto, mientras me iba quedando dormida nuestro propio hijo. Era un pensamiento doloroso, pero al mismo tiempo me aclaraba el panorama. El testamento extraño de Ernesto no había sido un rechazo hacia mí, sino un acto de amor y de previsión. Renunció a compartir conmigo su proyecto en sus últimos años para garantizar que cuando él ya no estuviera yo, pudiera ser verdaderamente independiente.
Mañana volvería a ver a Julián, recogería lo poco personal que quedara en lo que fue nuestro hogar y comenzaría una vida nueva, una que Ernesto había tejido para mí desde las sombras. Al cerrar los ojos me pregunté qué cara pondría Julián si supiera lo que se escondía en el taller inútil del que tanto se burló. Pero esa revelación, si llegaba, sería bajo mis términos y en mi tiempo. Por ahora tenía la ventaja de ser subestimada la vieja inútil, con una fortuna secreta y una determinación creciente de honrar el regalo final de Ernesto, usándolo con sabiduría. A la mañana siguiente, llegué al penthouse a las 8:45 en punto. Cuidé mi apariencia como no lo había hecho en semanas. Llevaba uno de los conjuntos nuevos que encontré en el armario del taller. Un traje azul marino sencillo, pero elegante, que me quedaba perfecto, y me peiné con esmero. Pequeñas rebeldías quizá, pero suficientes para darme fuerza ante el encuentro que me esperaba. Julián abrió la puerta con el teléfono en la mano, apenas levantando la vista, mientras yo entraba a lo que había sido mi hogar durante 15 años. El ambiente se sentía distinto, más frío, casi vacío. Algunos de mis adornos ya no estaban, y las fotos familiares que antes colgaban en el pasillo habían desaparecido, dejando rectángulos descoloridos en la pared. Por fin dijo al guardar su móvil en el bolsillo: «Ya empaqué la mayoría de tus cosas. Los diseñadores llegan a las 9:30, así que necesitamos hacerlo rápido». Ni un saludo ni una pregunta sobre dónde había pasado la noche tras echarme de mi propia casa. Solo la urgencia de su conveniencia. «Buenos días para ti también, Julián», contesté con una voz más firme de lo que esperaba. «Veo que ya empezaste a redecorar». Él se encogió de hombros, guiándome hasta la recámara principal, donde varias cajas se apilaban en lo que había sido mi lado de la cama. No tenía sentido esperar. El lugar necesita una renovación completa para aprovechar su valor. Su valor, repetí. Sí planeo venderlo eventualmente. Es demasiado grande para una sola persona, y el mercado está fuerte. Lo remodelo, lo disfruto un año, y luego lo vendo con buena ganancia. La ligereza con la que descartaba el hogar que Ernesto y yo construimos me dolió, pero solo asentí. «Entiendo». Y las cosas de Ernesto. Julián señaló con desgano otras cajas en la esquina. Me quedé con el Rolex y su colección de mancuernillas. Lo demás son solo ropas y porquerías de viejo. Toma lo que quieras, lo demás se va a donación. «Porquerías de viejo», repetí en voz baja mientras abría la primera caja. Dentro estaban los libros que Ernesto adoraba, su colección de plumas antiguas, el suéter que le regalé la Navidad pasada y que aún guardaba su aroma. Cada objeto era un pedazo del hombre que amé, ahora despreciado por nuestro propio hijo. Comencé a separar con cuidado lo que quería conservar, mientras Julián caminaba de un lado a otro, mirando el reloj con impaciencia. «No puedes apurarte», soltó al fin. «Es solo basura, mamá. Además, ni siquiera tienes dónde guardarla». Lo miré fijamente, viendo de verdad en lo que se había convertido. Atractivo como su padre, pero con nada de su calidez en los ojos. ¿En qué momento la ambición lo había vaciado de humanidad? «Sí tengo dónde», respondí en voz baja. «Y me tomaré el tiempo que necesite. No son cosas, Julián. Son recuerdos». Él puso los ojos en blanco. «Está bien, tengo llamadas que hacer. Termina antes de las 9:30. Y salió de la habitación sin mirar atrás. Mientras seguía seleccionando lo más valioso para mí, me descubrí atravesando un duelo doble por Ernesto y por el hijo que creí haber criado. Había sido siempre tan frío. Me negué yo misma sabros, justificando su indiferencia todos estos años. Ernesto lo había visto con claridad, tanta como para dejarme un plan para protegerme de nuestro propio hijo. Cuando terminé de escoger lo que me importaba,
Lo encontré en lo que solía ser el despacho de Ernesto, ahora a medio vaciar. El majestuoso escritorio de caoba heredado de su padre había desaparecido reemplazado por un monstruo de cristal y acero que parecía sacado de una oficina futurista. «He terminado», anuncié desde la puerta. Julián levantó la vista del portátil. «Perfecto. ¿Quieres ayuda para bajar tus cosas?» «Le pido al portero. Te lo agradecería». «Gracias». Dudé un segundo y añadí: «Quiero despedirme del lugar si no te molesta. 15 años de recuerdos merecen unos minutos». Algo parpadeó en su rostro, irritación, prisa, tal vez un destello de culpa. Finalmente asintió. «Está bien como quieras. Solo cierra con llave al salir. Voy a reunirme con los diseñadores abajo». Pasó junto a mí sin decir nada más, dejándome sola en el penthouse vacío. Caminé despacio por cada habitación, despidiéndome en silencio de los espacios donde Ernesto y yo habíamos vivido nuestros últimos años juntos. En nuestra recámara abrí el closet por última vez, pasando mis manos sobre las pocas prendas de Ernesto que Julián aún no había empacado. Al fondo noté algo, su viejo portafolio de piel, empujado en un rincón, como si lo hubiera escondido a toda prisa. Lo saqué, y al abrirlo encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito, y una nota: «Si encuentras esto». Teresa es una copia adicional de todo lo que está en la caja fuerte del taller. Por si acaso. Mi esposo, siempre ingenioso y precavido, dejando copias de sus copias. Guardé el sobre en mi bolso, como un tesoro inesperado de aquella visita final. Cuando el portero me ayudó a cargar al coche las cosas que había escogido, miré por última vez el edificio, antes de marcharme. Sentí una mezcla extraña de duelo y liberación. Ese penthouse había sido nuestro hogar, lleno de recuerdos hermosos y dolorosos a la vez. Pero nunca fue realmente mío, como Ernesto había querido que lo fueran, el taller y sus secretos. Conduje directo al despacho de la licenciada Patricia Salazar, la abogada que me recomendó Mauricio. Patricia era una mujer imponente de unos 50 años, con mirada aguda y una seguridad que de inmediato me tranquilizó. «Señora Medina», me saludó estrechando mi mano con firmeza. «He revisado los documentos que me envió. Su esposo diseñó un plan patrimonial extraordinario». «Sí», respondí sentándome frente a su escritorio. «Todavía estoy intentando asimilarlo. Por lo que veo, todo está perfectamente en orden. Los fideicomisos son sólidos, las transferencias limpias. Trabajó con un excelente asesoramiento». Luego inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. «Lo que quisiera entender es qué espera usted lograr ahora». Me quedé pensando. Necesito asegurar mi futuro, encontrar un lugar permanente donde vivir, comprender del todo mi situación financiera. Hice una pausa y añadí: «Y debo decidir cómo manejar mi relación con mi hijo, de aquí en adelante». Patricia asintió. «Por lo que me ha contado de los últimos acontecimientos, ese último punto puede ser el más complicado. Ha decidido si le revelará la magnitud de su herencia. Aún no confesé. Parte de mí quiere que siga creyendo que no tengo más que un taller inútil, que cargue con las consecuencias de su actitud. Pero no sé si sea lo correcto. No hay prisa», me aseguró. «Por ahora enfoquémonos en que esté instalada y segura. Le sugiero visitar cuanto antes la casa en Carmelita. Si le resulta adecuada, puede mudarse de inmediato». Al cabo de 2 horas tenía un plan de acción claro: viajar a Carmelita para conocer la cabaña, reunirme con el equipo financiero que había gestionado las inversiones secretas de Ernesto y tomarme tiempo para decidir sobre los autos y otros bienes. Al salir del despacho de Patricia, mi teléfono vibró con un mensaje de Julián. «A los diseñadores les encanta el espacio. Vamos con renovación total.
Dejé tus álbumes de fotos viejas en casa de la tía Carmen ya que no los recogiste. Ni una pregunta sobre si quería esas fotos familiares, ni un gesto de preocupación por mi situación. Solo la indiferente eliminación de más recuerdos que él consideraba basura. No contesté. En su lugar llamé para reservar un hotel en Carmelita esa misma noche. Era hora de ver el verdadero legado que Ernesto me había preparado. Mientras dejaba atrás la ciudad y tomaba la carretera costera, sentí cómo se me aligeraba el corazón. Por primera vez desde su muerte no reaccionaba solo al dolor y a la sorpresa avanzaba con propósito hacia algo nuevo. Fuera lo que me esperaba en Carmelita, incluidas las decisiones sobre Julián, y la fortuna que Ernesto construyó en secreto, lo enfrentaría a mi manera. La vieja inútil que mi hijo había despreciado estaba recuperando fuerzas kilómetro a kilómetro. El trayecto por la costa apaciguó algo en mí que llevaba roto desde la pérdida de Ernesto. La carretera bordeaba los acantilados abriéndose a vistas inmensas del Pacífico, y por primera vez en semana respiré hondo. El sol de la tarde pintaba todo con un resplandor dorado como si la naturaleza misma me diera la bienvenida a este nuevo capítulo. Seguí las indicaciones del GPS por el centro encantador de Carmelita con sus casitas de cuento y boutiques elegantes hasta llegar a calles residenciales arboladas. Cuando la voz anunció «Ha llegado a su destino», me encontré frente a una cabaña de piedra modesta pero acogedora, medio escondida entre cipreses. La propiedad no era grande ni ostentosa, pero transmitía privacidad y encanto. Una reja de madera daba paso a un sendero de piedra que serpenteaba por un pequeño jardín, cuidado con esmero. Con la llave del paquete de documentos abrí la puerta holandesa y crucé el umbral. El interior me dejó inmóvil. Cada detalle parecía escogido pensando en mí. La sala tenía libreros empotrados alrededor de una chimenea de piedra, sillones cómodos, en tonos que siempre me habían gustado. La luz natural entraba a raudales por ventanas de múltiples paneles iluminando los pisos de madera, cubiertos con tapetes tejidos a mano. La cocina renovada pero tradicional incluía un rincón para desayunar con vista al jardín. El único dormitorio era pequeño pero acogedor con salidas a un patio privado, desde donde se alcanzaba a ver el mar entre las casas vecinas. Pero lo que quebró mi compostura fue el pequeño estudio junto a la sala. Allí, sobre un escritorio sencillo, colgaba una acuarela que reconocí de inmediato, un canal de Venecia, el lugar donde Ernesto me había propuesto matrimonio, pintado por un artista callejero hacía décadas. El original lo habíamos perdido en una mudanza, pero aquí estaba una réplica perfecta, como si Ernesto lo hubiera encargado para mí. Las lágrimas brotaron, pero ya no eran los sollozos desesperados de las últimas semanas, sino un desahogo suave. Ernesto había creado este espacio, con tanto cuidado, con tanta atención, a lo que me daría consuelo. Incluso después de muerto, seguía cuidando de mí, en formas que apenas empezaba a comprender. Me senté en un banco junto a la ventana tapizado en mi tono de azul favorito mirando cómo la última luz del día se filtraba entre los árboles. Por primera vez desde la lectura del testamento, me sentí realmente en casa. Unos golpecitos suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Al abrir encontré a una mujer elegante de unos 70 años de pie, en mi umbral con una fuente cubierta entre las manos. «Hola», dijo con calidez. «Usted debe de ser Teresa. Soy Margarita Salazar, su vecina, vivo 2 casas más abajo. Ernesto me pidió que estuviera atenta a tu llegada». Parpadeé sorprendida. «¿Conocías a Ernesto?» Ella asintió mientras me tendía el recipiente. «Vino varias veces en los últimos años preparando la cabaña. Soy de las pocas personas que sabíamos de su proyecto. Me hizo prometer que no me acercaría hasta que tú
reclamaras el lugar. Sus ojos se arrugaron con amabilidad. Es solo un guiso sencillo. Pensé que quizá no querrías preocuparte por cocinar tu primera noche aquí. Acepté el plato conmovida por la continuidad del cuidado de Ernesto. Gracias. ¿Quieres pasar? Ya en la cocina con una taza de té entre las manos, Margarita me fue revelando detalles que completaban el rompecabezas. Ernesto era tan minucioso, explicó. Traía fotos de tu casa en la ciudad para intentar recrear tu estilo aquí en Carmelita. Quería que sintieras este sitio como tuyo. No tenía idea de que hacía todo esto, admití. Lo mantuvo completamente en secreto. Margarita asintió con reflexión. Decía que era por tu seguridad, aunque no explicaba más. Y mencionaba que cuando llegaras quizá necesitarías una amiga, alguien que supiera lo que significa reconstruir una vida tras la pérdida. Yo perdí a mi esposo hace 8 años. Sonrió con ternura. No se hace más fácil, pero sí distinto. Tener buenos vecinos ayuda. Cuando se marchó prometiendo presentarme con otros del vecindario cuando yo me sintiera lista, comprendí mejor la amplitud de la previsión de Ernesto. No solo me dejó un patrimonio y un hogar físico, también pensó en mis necesidades emocionales y sociales. Esa noche, dormí profundamente en el dormitorio acogedor de la cabaña arrullada por el rumor lejano de las olas y el tic-tac de un viejo reloj de péndulo en el pasillo, igual al que recordaba de mi infancia. Por primera vez desde la muerte de Ernesto, tuve un sueño tranquilo y sin sombras. La mañana siguiente exploré la cabaña con más calma. En el escritorio del estudio, encontré una carpeta con toda la información práctica que pudiera necesitar. Nombres de médicos locales, proveedores de servicios, recursos comunitarios. E incluso una membresía de la biblioteca ya pagada a mi nombre. También hallé una nota manuscrita fechada apenas 3 meses antes de que Ernesto falleciera. Mi queridísima Teresa, si estás leyendo esto es porque llegaste a Carmelita y encontraste el hogar, que espero te dé paz y alegría. Más que nada quisiera estar compartiendo este nuevo capítulo contigo, ver el atardecer desde el jardín, caminar por la playa entre la niebla de la mañana. Sé que esta transición no es fácil. Estás enfrentando cambios enormes, unos elegidos y otros impuestos por las circunstancias. Pero siempre he admirado tu fortaleza incluso cuando tú dudabas de ella. La cabaña es tuya para usarla como quieras, como casa permanente, como refugio, o incluso venderla, si no se adapta a ti. Mi único deseo es que te ofrezca un nuevo comienzo libre de obligaciones o expectativas que no alimenten tu felicidad. Te amo siempre, Ernesto. Apreté el papel contra mi pecho, sintiéndome al mismo tiempo devastada y profundamente amada. Incluso ahora, Ernesto me daba permiso de trazar mi propio camino, de tomar decisiones según mis necesidades, y no solo por lealtad a su memoria. Durante los 3 días siguientes, me fui adaptando a un ritmo sereno. Caminaba por la playa, al amanecer exploraba las tiendas y cafés del pueblo, y conocía con algunos vecinos gracias a Margarita. Cada tarde regresaba a la cabaña que poco a poco sentía verdaderamente mía. Al 4.º día, mientras disfrutaba mi café en el jardín, sonó el teléfono. El número era familiar, Julián. Dudé antes de contestar, recordando cómo había sido nuestra última interacción. «Hola, Julián», dije con tono neutral. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz cargaba esa impaciencia conocida. «La tía Carmen dice que no estás con ella. Y tampoco contestas en casa de tu amiga Ruth». Tomé un sorbo de café antes de responder. «Estoy tomándome un tiempo para mí, Julián. Encontré un lugar donde quedarme». «¿Y eso qué significa? ¿Qué lugar no puede simplemente desaparecer así?»
No voy a hablar de mi ubicación ahora, repliqué sorprendida de mi propia firmeza. ¿Había algo en particular que necesitabas? Hubo un silencio, luego su voz adoptó el tono que usaba en las negociaciones. En realidad, sí. Estuve revisando con más detalle los papeles de papá y encontré referencias a inversiones adicionales que no aparecieron en la lectura del testamento. Creo que puede haber cuentas o propiedades que no conocemos. El corazón me latió más rápido, pero mantuve la calma. ¿Qué tipo de referencias? Nada concreto, solo notas de reuniones con asesores financieros que no reconozco. Comentarios extraños sobre asegurar bienes futuros. Pensé que quizá tú sabías algo. Tu padre manejaba la mayor parte de nuestras finanzas. Dije lo cual era cierto. Si hubiera más activos, estoy segura de que el licenciado Ramírez lo habría mencionado. Tal vez, contestó Julián con evidente desconfianza. Oye, ¿cuándo piensas volver a la ciudad? Deberíamos hablar de esto en persona. El penthouse está patas arriba por las remodelaciones, pero podemos vernos en otro lado. No sé cuándo regresaré, le respondí con honestidad. Necesito este tiempo fuera. Su frustración era palpable incluso a través de la línea. Mamá, esto es absurdo. No puedes andar desapareciendo sin avisar. ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si te pasa algo? Estoy perfectamente bien, Julián. No estoy vagando ni estoy sola. Solo estoy tomando distancia para procesar todo lo ocurrido. Esto no es propio de ti, dijo con un matiz acusador. Primero papá te deja casi nada en el testamento, luego desapareces sin decir nada. La gente hablará. Casi solté una risa amarga ante la ironía. Que hablen, Julián. A estas alturas ya no me importaban las apariencias. Tras terminar la llamada con promesas vagas de que me pondría en contacto cuando estuviera lista, me quedé en el jardín reflexionando sobre la nueva situación. Julián comenzaba a sospechar hurgando en busca de bienes que creía que le correspondían. ¿Cuánto faltaba para que descubriera la verdad? ¿Y qué haría yo entonces? La pregunta que Ernesto había planteado en su carta se volvía más pesada cada día. Había demostrado Julián ser digno de compartir esta herencia inesperada. Hasta ese momento sus actos solo confirmaban los temores de Ernesto sobre su carácter. Pero la gente cambia, ¿no? El hijo que recordaba de años atrás, el que mostraba ternura y compasión sinceras, seguiría allí oculto bajo capas de ambición y derecho propio. No tenía respuestas, pero por primera vez me sentía con la fortaleza suficiente para esperar a que aparecieran. La cabaña, como el amor de Ernesto, me daba no solo un refugio, sino algo que había perdido hacía tiempo el espacio y la seguridad para volver a confiar en mi propio juicio. 2 semanas después de instalarme en Carmelita, ya tenía una rutina que se sentía novedosa y al mismo tiempo natural. Las mañanas empezaban con café en el jardín o caminatas por la playa cuando la niebla lo permitía. Las tardes las dedicaba a asuntos prácticos, reunirme con asesores financieros, conocer a fondo las propiedades que Ernesto había adquirido, comprender del todo mis nuevas circunstancias. Empecé a valorar la magnitud de su previsión. La cabaña era solo la parte más íntima de una estrategia completa para asegurar mi independencia. Las propiedades generaban ingresos mensuales considerables y las inversiones estaban administradas con cautela, buscando estabilidad a largo plazo, más que crecimiento agresivo. Su esposo fue inusualmente meticuloso, comentó un día el asesor financiero Ricardo Ledesma, quien había trabajado en secreto con Ernesto. La mayoría de los clientes solo se enfocan en acumular bienes. Él se preocupaba igual por crear sistemas de gestión que no la abrumaran a usted con decisiones diarias, salvo que quisiera involucrarse.
Yo estaba en su oficina en Monterrey, revisando los estados trimestrales de los distintos fideicomisos que Ernesto había formado. Él sabía que yo no tenía su cabeza para estas cosas, admití. Ricardo sonrió. Me lo dijo. Pero también decía que usted tenía un juicio excelente para las personas y una intuición sobre el valor que respetaba muchísimo. Ese retrato de cómo Ernesto hablaba de mí me conmovió más de lo esperado. Aunque me había ocultado su plan, siempre confió en mis capacidades. Hay un asunto que debemos tratar, añadió Ricardo con un tono distinto. Hemos recibido llamadas de un tal Julián Medina que dice estar revisando los asuntos financieros de su padre. Mis manos se crisparon alrededor de la taza. Mi hijo... ¿Qué quería exactamente? Estaba buscando información sobre cuentas o inversiones adicionales a las mencionadas en la lectura del testamento. Yo seguí el protocolo y le expliqué que la confidencialidad del cliente me impide hablar de nada sin autorización. Gracias, respondí dejando ver mi alivio. Julián recibió lo que le correspondía en el testamento. Las intenciones de Ernesto con el resto quedaron muy claras. Ricardo asintió. Mantendremos esa posición, pero debes saberlo, ha sido insistente. Se ha puesto en contacto con varias firmas relacionadas con las inversiones de su esposo. No me sorprendió. Julián siempre había sido tenaz cuando quería un rasgo útil en los negocios, pero que en lo personal se convertía en arrogancia. Agradezco la advertencia, le dije. Todavía estoy decidiendo cómo manejar la situación con mi hijo. Conduciendo de regreso a Carmelita, pensé en las pruebas crecientes de la investigación de Julián. Lo que empezó como sospechas vagas se estaba convirtiendo en una búsqueda activa. ¿Cuánto tardaría en descubrir el taller y su contenido o la cabaña, o la magnitud de lo que Ernesto le había ocultado? ¿Y qué haría yo entonces? Aún estaba dándole vueltas a esas preguntas cuando llegué a la cabaña y vi una camioneta de lujo desconocida aparcada afuera. El corazón se me hundió al reconocer la matrícula personalizada, J. Medina. Allí estaba Julián en la puerta, brazos cruzados, con una expresión mezcla de triunfo y reproche. «Te encontré», dijo al verme acercar. «Interesante lugar tienes aquí, mamá. ¿Cuándo pensabas mencionarlo?» Manteniendo la calma pese al pulso acelerado, respondí. «Hola, Julián». «Vaya sorpresa». «Apuesto a que sí», replicó señalando con la mirada la cabaña. «¿Quieres explicarme cómo es que de pronto eres dueña de una propiedad en una de las zonas costeras más caras del país?» Abrí la puerta e hice un gesto. «Será mejor que entres. No quiero dar espectáculo frente a los vecinos». Julián me siguió observando cada rincón con mirada calculadora como si tasara su valor. «Encantador», comentó, pero en su tono la palabra sonaba a insulto. «Así que por eso no contestabas mis llamadas. Te estabas escondiendo en esta casita secreta de vacaciones». «No me he estado escondiendo, Julián. He estado asimilando cambios enormes y decidiendo cómo seguir adelante». Dejé el bolso sobre la mesa y lo enfrenté directamente. «¿Cómo diste con este lugar?», sonrió sin calidez. «No soy un incompetente, mamá. Cuando desapareciste, contraté a un investigador privado. Solo un control de bienestar para una madre anciana que tras la muerte de su esposo mostraba signos de confusión. El cálculo de sus palabras pintándome como senil para justificar su intromisión me golpeó como un puñetazo. «Ya veo. Y ese investigador me rastreó hasta aquí, después de indagar bastante». «Así es». Los registros de la propiedad fueron una lectura interesante. Al parecer, papá compró esta casa hace 4 años, pero la mantuvo fuera de sus cuentas habituales. Los ojos de Julián se entrecerraron y me pregunté qué más estaría dispuesto a descubrir. Me dirigí a la cocina llenando la tetera con agua, un gesto pequeño para darme tiempo.
Ernesto tomó sus decisiones respecto al testamento, por razones propias. La cabaña estaba pensada como una sorpresa. Julián me siguió recargándose en el marco de la puerta. Una sorpresa, repitió con frialdad. Como ese taller olvidado en la zona industrial. Otra de las sorpresas de papá. Mis manos se detuvieron de golpe sobre la tetera. Él sabía del taller. La cuestión era cuánto sabía de lo que había dentro. El taller formaba parte de su herencia. Respondí con cautela. Sí, el misterioso taller que nadie podía explicar, dijo Julián endureciendo la voz. Lo visité ayer. La puerta estaba cerrada, pero las ventanas, aunque sucias, dejaban ver algo cuando entraba la luz. Y vi lo suficiente para saber que hay coches allí. Autos antiguos de colección por lo poco que alcancé a distinguir. Su mandíbula se tensó. Coches que valen mucho más que ese penthouse que me dejó papá. El penthouse que además tiene gastos de mantenimiento altísimos y gran parte de los activos líquidos quedaron en fideicomisos a los que no tengo acceso. Allí estaba Julián, había descubierto parte de la verdad, aunque no toda. Había visto los autos, pero no comprendía aún su verdadero valor, ni sabía de las demás propiedades o qué inversiones. Tu padre tomó sus decisiones, Julián. El penthouse y la cartera de inversión que recibiste son regalos importantes. Regalos, se burló. Ese departamento necesita cientos de miles en reparaciones que descubrí apenas al empezar las obras. La cartera de inversiones apenas cubre mis compromisos actuales. Mientras tú estás viviendo en una cabaña en Carmelita y al parecer eres dueña de una colección de autos clásicos que valen quién sabe cuánto. Vertí el agua hirviendo en la tetera. Ese ritual conocido me dio calma. ¿Qué es lo que quieres de mí, Julián? La verdad para empezar, contestó. Tú sabías todo esto desde antes. Planeaste junto con papá manipular la herencia. No repliqué firme sosteniéndole la mirada. No sabía nada ni de la cabaña ni del taller hasta después de la muerte de Ernesto. Me sorprendió tanto como a ti ahora. Ese reconocimiento pareció desconcertarlo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué desaparecer en lugar de explicarlo? Porque yo misma necesitaba tiempo para entenderlo, respondí con honestidad. Y porque tu actitud después de la lectura del testamento no me inspiró precisamente confianza ni colaboración. Se estremeció un instante, pero se recompuso. Estaba molesto. Descubrir que papá prácticamente me desheredó en favor tuyo. Desheredarte lo interrumpí incrédula. Te dejó un penthouse valuado en millones y cuentas de inversión de varios millones más. Una fracción de lo que aparentemente escondía, replicó Julián alzando la voz. Esos autos valen... ¿Cuánto, mamá? ¿Y cómo lo sabrías a menos que estés investigando mucho más de lo que admites? Tuvo la decencia de mostrar cierta incomodidad. Tengo contactos en el mundo de los coleccionistas. Hice algunas consultas discretas con lo poco que logré ver. Por supuesto que lo hiciste, murmuré cansada de tanta manipulación. Tomé aire y añadí, ¿quieres un té? Si vamos a tener esta conversación, que sea con calma. Ese ofrecimiento sencillo pareció desinflar parte de su enojo. Asintió y se sentó en el desayunador mientras yo servía 2 tazas. Frente a frente percibí algo bajo su indignación, una vulnerabilidad, tal vez incluso miedo disfrazado de furia, por sentirse estafado. Había algo más profundo detrás de su insistencia, Julián. Empecé con un tono más suave. ¿Por qué te importa tanto esto? Tienes una carrera exitosa, una casa hermosa, seguridad económica que muchos envidiarían. ¿Qué diferencia hace que Ernesto me dejara bienes adicionales? Él fijó la vista en su taza evitando mis ojos. No se trata del dinero. No realmente.
Entonces, ¿de qué se trata? Cuando por fin levantó la mirada, vi en él un destello del niño que había sido inseguro buscando aprobación. Se trata de lo que significa. Papá confió en ti con esos bienes, con esos secretos. A mí no. No confió en mí. Y allí estaba la herida central detrás de su arrogancia. No avaricia, sino rechazo. En su mente, la estrategia de Ernesto no era protección para mí, sino desconfianza hacia él. «Ay, Julián», suspiré. No fue cuestión de confianza o desconfianza. Tu padre buscaba seguridad para los dos, pero en formas distintas. Ocultando millones de mí, su amargura volvió, dejándote rica en secreto y haciéndome creer que solo heredaste un taller abandonado. Tomé un sorbo de té pensando cuánto revelar. El momento había llegado antes de lo previsto, forzándome a decidir qué parte de las razones de Ernesto debía compartir. ¿Cuánto podía Julián soportar? La luz de la tarde entraba por las ventanas alargando las sombras sobre la mesa donde estábamos, en ese tenso silencio. Observé el rostro de mi hijo, los rasgos que recordaban a Ernesto, pero sin la compasión que siempre suavizaba el gesto de mi esposo. «Hay una carta», dije al fin. «De tu padre. Explica sus decisiones mucho mejor de lo que yo podría hacerlo». El cuerpo de Julián se tensó. «Una carta». «Tenías una carta que explicaba todo esto, y no pensaste en mostrármela». Estaba dirigida a mí, Julián. Y después de cómo me trataste en la lectura del testamento, no tenía muchas ganas de compartir algo tan personal. Lo miré fijo. Me llamaste una vieja inútil y me echaste de mi casa. Sus ojos se apartaron con un atisbo de incomodidad. Estaba molesto. La gente dice cosas que no siente cuando está alterada. ¿De verdad? ¿O en los momentos de emoción simplemente se revela lo que siempre ha estado escondido? En lugar de responder, hizo un gesto impaciente. «¿La carta? ¿La tienes aquí?» Me levanté y fui al estudio. Regresé con la carta original de Ernesto, que había encontrado en el taller, y la copia del portafolio de cuero. Dudé un momento antes de entregarle la copia. «Antes de que leas esto, quiero que entiendas algo. Tu padre te quería, Julián. Nada de lo que hizo tu padre fue para lastimarte, sino para proteger lo que consideraba valioso». «Déjame a mí juzgar eso», replicó Julián tomando la carta con una ansiedad apenas disimulada. Lo observé leer su rostro pasando de la expectación a la incredulidad y luego a una sombra más oscura. Sus manos se aferraron al papel, los nudillos tensos, al llegar a los párrafos donde Ernesto hablaba de sus preocupaciones sobre su carácter. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa con un cuidado deliberado, como si temiera perder el control si se movía demasiado rápido. Así que dijo con voz peligrosamente baja: «Papá, pensaba que yo era demasiado materialista, demasiado egoísta para confiarme el patrimonio familiar. Le preocupaba cómo tus valores habían cambiado con el tiempo». Corregí con suavidad. «Y también cómo manejarías el tener autoridad sobre mi bienestar financiero». Y su solución fue engañarme. Montar toda esta farsa haciéndome creer que yo tenía la herencia valiosa mientras en secreto te dejaba todo lo que realmente importaba. Su voz subió con cada palabra cargada de indignación. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto, Teresa? No me cortó de golpe poniéndose de pie tan bruscamente que la silla raspó contra el piso. «No me digas Julián con ese tono condescendiente. No después de esto. Papá me manipuló, me usó como un experimento para ver si pasaba su retorcida prueba moral. Yo permanecí sentada negándome a igualar su explosión. Tu padre tomó las mejores decisiones que pudo, basándose en lo que observó durante años, no días, ni semanas.
Si su juicio te parece duro, tal vez merece reflexión más que rechazo. Él caminaba de un lado a otro en la pequeña cocina, la tensión marcando cada gesto. ¿Reflexión? ¿Quieres que reflexione sobre ser retratado como un monstruo sin corazón en los ojos de mi propio padre? Eso no dice la carta. Señalé con calma. Expresa preocupación por ciertas actitudes. No, un juicio definitivo sobre toda tu persona. Julián se detuvo mirándome incrédulo. ¿En serio estás defendiendo esto? Te dejó una fortuna mientras a mí me ponía una trampa para que mostrara mi verdadera naturaleza. Y según esto, fallé estrepitosamente por esperar recibir lo que el testamento decía. Discutir era inútil. En cierto modo no estaba equivocado Ernesto. Se había creado una situación diseñada para mostrar el carácter mediante las acciones. Y lo que Julián había hecho tras la lectura del testamento no había desmentido las dudas de su padre, sino confirmado su temor. La pregunta ahora, dije con cautela, es ¿hacia dónde vamos desde aquí? Él soltó una risa amarga. ¿A dónde vamos? Eso es sencillo. Como hijo y heredero de Ernesto Medina tengo todo el derecho de impugnar esto. Bienes ocultos, fideicomisos secretos. Suena a intento deliberado de eludir una herencia normal. Ya había anticipado esa reacción. Las estructuras legales que tu padre estableció son impecables, Julián. Los bienes eran suyos para distribuirlos como quisiera, y lo hizo con todos los documentos en regla. Una impugnación sería costosa, larga, y casi seguramente inútil. Hablas con mucha seguridad para alguien que decía, no saber nada de finanzas me lanzó. He tenido varias semanas para consultar con asesores excelentes, repliqué serena. Los mismos que ayudaron a tu padre a organizar todo esto. Julián apoyó las manos en la barra de la cocina dándome la espalda. Durante un largo silencio ninguno habló. Cuando por fin se volvió su expresión, había pasado de la furia al cálculo, la misma mirada que tantas veces vi en sus negociaciones. «¿Y si llegamos a un acuerdo?», sugirió con tono fingidamente razonable. «Una distribución más equitativa que respete los deseos de papá y mi posición como su hijo. Seguramente, la mitad de estos bienes». No lo interrumpí, sorprendiendo incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. No voy a negociar los deseos finales de Ernesto. Los bienes que me dejó no son solo dinero, Julián. Representan su cuidado, su visión, su deseo de que nunca dependiera de la buena voluntad de nadie, ni siquiera de la tuya. Así que eso es todo. Su voz volvió acá a endurecerse. ¿Te quedas con todo escudándote en las paranoias de papá sobre mí? Me puse de pie mirándolo a los ojos. Lo que decida hacer con estos bienes dependerá de muchas cosas. Pero tu sensación de tener derecho a ellos no te ayuda en nada. ¿Mi caso se burló? Ahora resulta que estoy a prueba. De alguna manera sí admití. La carta de tu padre me dio libertad para compartir contigo parte de estos bienes si demostrabas ciertas cualidades. Tu comportamiento desde su muerte, especialmente hacia mí, influirá en esas decisiones. La franqueza le cayó como un golpe. Julián me miró como si estuviera frente a una desconocida. Tal vez lo estaba la madre complaciente, que siempre había dado por sentada, había desaparecido, y en su lugar estaba alguien con límites claros. «No puedes hablar en serio», alcanzó a decir. ¿De verdad vas a retener la fortuna de papá basándote en si paso o no una evaluación subjetiva de carácter? Voy a honrar el espíritu de sus deseos. Corregí que incluían proteger estos bienes de ser malgastados o mal usados. Tomó sus llaves de la mesa. Esto no ha terminado. Ni de lejos.
Julián lo llamé cuando ya se dirigía a la puerta. Antes de correr con abogados, considera algo. ¿Y si tu padre tenía razón? ¿Y si esta parte visible de la herencia, la de prestigio, era justo lo que necesitabas para darte cuenta de ciertas verdades sobre ti mismo? Se detuvo en el umbral sin girar. Guárdate las lecciones filosóficas, mamá. Ya tuve suficiente sabiduría de la familia Medina por hoy. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Me dejé caer en la silla exhausta, el cansancio emocional arrasándome. La confrontación había sido tal como la temía Julián, centrado en lo que creía suyo por derecho, sin mostrar preocupación real por mi bienestar ni reconocimiento de su conducta anterior. Y, sin embargo, bajo su indignación, vislumbré algo más: la herida de un hijo que sentía que su padre lo había juzgado y encontrado deficiente. Ese dolor era real, aunque su reacción fuese errada. Me serví otra taza de té y salí al jardín, buscando alivio en la brisa marina y la luz dorada de la tarde. La carta de Ernesto había previsto este momento, preparándome para la reacción de Julián. Lo que no me había preparado era el peso de convertirme en la jueza de su carácter, de cargar con la autoridad que Ernesto había confiado en mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margarita. Vi que tu hijo salió con mucha prisa. Todo bien, estoy preparando lasaña si quieres cenar conmigo esta noche. Esa simple muestra de cariño me hizo brotar lágrimas inesperadas. Me encantaría tu compañía, respondí. Ha sido una tarde difícil. Mientras observaba el sol caer sobre el Pacífico, reflexioné sobre el camino que tenía por delante. Julián casi con certeza buscaría abogados, aunque cualquier intento legal terminaría siendo inútil. La verdadera incógnita era si esa confrontación lo hundiría más en su resentimiento y su sentido de derecho, o si, como Ernesto había esperado, podría despertar en él una reflexión genuina y un cambio. En cualquier caso, yo debía tomar decisiones sobre los autos, sobre las propiedades, sobre cuánto compartir con Julián y bajo qué condiciones. Ernesto no solo me dejó riqueza, me dejó responsabilidad, un acto final de fe, en mi criterio que a la vez me honraba y me pesaba. Por ahora lo único claro era que cenaría con mi nueva amiga, continuaría construyendo mi vida en esa cabaña serena y le daría a Julián el tiempo para procesar su enojo, con la esperanza de que debajo del hombre engreído en que se había convertido aún quedara el muchacho sensible que habíamos criado. 3 meses después de aquella visita airada de Julián a la cabaña, llegó el otoño a Carmelita. Mañanas ligeramente más frescas, una luz distinta que bañaba la costa en tonos suaves, menos turistas en las calles del pueblo. Yo me había adaptado a un ritmo que me resultaba cada vez más natural: cuidar la cabaña, integrarme en la comunidad y atender las responsabilidades derivadas del inesperado legado de Ernesto. Con la guía de Patricia Salazar, establecí un sistema cómodo para supervisar las propiedades y las inversiones. Los autos seguían resguardados en su taller, mantenidos por el equipo de Mauricio Valverde con visitas mensuales. Incluso me animé a conducir el Aston Martin una vez en un breve recorrido por la carretera costera. Fue una experiencia que me dejó eufórica y de algún modo más cerca de Ernesto, como si compartiera algo que había amado. Con Julián mantenía un contacto distante, casi protocolario, limitado a correos electrónicos sobre asuntos prácticos. Como Patricia había predicho, sus intentos iniciales de impugnar la herencia se habían diluido cuando los abogados confirmaron la solidez de las disposiciones de Ernesto. Su último mensaje hacía 2 semanas había sido frío y profesional. Pedía ciertos documentos y fotos familiares sin una sola pregunta por mi bienestar. Podaba las rosas en el jardín cuando un coche desconocido se detuvo frente a la cabaña. Bajó una mujer alta de porte profesional,
con la eficiencia de alguien acostumbrada a manejar crisis. Se acercó con una tarjeta ya extendida. Señora Medina, soy Diana Rivas, asistente de Julián. ¿Podemos hablar un momento? Su actitud bajo la capa de formalidad dejaba entrever urgencia, lo que me provocó un sobresalto. Por supuesto. ¿Está todo bien? Ella miró alrededor como evaluando la privacidad. Quizás sería mejor dentro. En la sala de la cabaña, Diana se sentó en el borde del sofá rechazando mi ofrecimiento de té. Señora Medina, vengo porque Julián ha tenido contratiempos importantes. Me pidió que hablara directamente con usted, ya que sospecha que no atendería su llamada. ¿Qué clase de contratiempos?, pregunté, aunque un presentimiento me decía que ya lo sabía. Principalmente financieros. Abrió una carpeta delgada que llevaba en la mano. Los costos de la remodelación del penthouse se duplicaron. Salieron a la luz problemas estructurales que exigieron una inversión mucho mayor. Asentí sin sorpresa. Ernesto me había advertido hace años del deterioro del edificio, pero sus sugerencias de mantenimiento preventivo habían sido ignoradas, como un gasto innecesario. Al mismo tiempo, continuó Diana, su inversión principal fracasó. Destinó gran capital a un proyecto de desarrollo que tropezó con regulaciones. Los detalles son técnicos, pero en esencia, enfrenta pérdidas considerables, con muy pocos activos líquidos. Ya veo, dije manteniendo el rostro neutro, aunque en el fondo lo había anticipado. Julián siempre había preferido apuestas arriesgadas, con promesas de grandes ganancias, en vez de un crecimiento seguro. ¿Y cómo me concierne esto? Diana se movió incómoda. Julián está ante un posible embargo del penthouse. Los préstamos de la remodelación usan la propiedad como garantía y tras la caída de la inversión no puede cumplir con los pagos. Es una pena, respondí con cautela. Pero aún no entiendo por qué me trae esta información. Ella sostuvo mi mirada. Para ser franca, Julián necesita ayuda financiera. Sabe que usted tiene recursos que podrían evitarle la bancarrota y la pérdida del penthouse. Ahí estaba la petición que había esperado desde la confrontación de 3 meses atrás. No una disculpa, no un intento de reconciliación, sino una súplica económica a través de una intermediaria para ahorrarse la humillación de pedírmelo él mismo. ¿Ha considerado vender el penthouse?, pregunté. Aunque esté a medio renovar, probablemente alcanzaría para cubrir sus deudas. Lo ha contemplado, admitió Diana. Pero en su estado actual se vendería con gran pérdida. Además, hay conflictos con los contratistas que complican una venta rápida. Traducción. Julián seguramente había enemistado al equipo de obra con exigencias excesivas o problemas de pago. Le agradezco que viniera a explicarme la situación, dije al cabo de un momento. Por favor, dígale a Julián que he escuchado su petición y que la consideraré. Diana pareció sorprendida por mi respuesta evasiva. Señora Medina, la situación es muy urgente. El embargo podría comenzar en semanas. Entiendo, repliqué con un tono firme pero sin dureza. Y necesitaré tiempo para pensar mi respuesta. Eso es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Después de despedir a Diana con su evidente incomodidad a cuestas, me quedé en el jardín pensando en el aprieto de Julián. La carta de Ernesto sonaba ahora casi profética. Había previsto que las decisiones financieras de nuestro hijo podían llevarlo a una crisis, y justo eso era lo que estábamos viviendo. A la mañana siguiente, en lugar de llamarlo de inmediato, conduje hasta la ciudad para ver por mí misma el estado del penthouse. El portero, que aún me reconocía tras tantos años viviendo allí, me dejó pasar sin anunciarme. Lo que encontré fue desolador. Aquella casa elegante había sido reducida a escombros, muros abiertos,
mostrando tuberías y cables expuestos, un laberinto peligroso. Las herramientas de construcción yacían abandonadas, cubiertas por polvo, señal de que la obra llevaba semanas detenida. Losas de mármol y accesorios costosos estaban apilados sin cuidado algunos, ya dañados por el mal almacenamiento. Caminando entre lo que alguna vez fue nuestro hogar, me invadió una mezcla de tristeza por la destrucción de recuerdos, frustración por el desperdicio y también gratitud por la previsión de Ernesto que me protegió de depender del juicio financiero de Julián. Revisaba los daños por filtraciones que se extendían desde el baño principal hacia otras habitaciones cuando escuché la puerta abrirse. Mamá, la voz de Julián resonó en el espacio demolido. «El portero me dijo que estabas aquí». Apareció en el marco de la puerta y me sorprendió lo cambiado que estaba desde la última vez. Su porte impecable había decaído, ropa cara, pero arrugada, rostro cansado de tantas noches sin dormir. Había adelgazado, y los ángulos marcados de su cara me recordaron a Ernesto, en sus momentos más duros. Quería verlo por mí misma, le expliqué, señalando la demolición a nuestro alrededor. Julián se pasó la mano por el cabello, ese gesto de frustración que ya le conocía desde niño. «Supongo que Diana habló contigo ayer», confirmé. «Me explicó tu situación financiera, pero necesitaba comprender todo el panorama antes de tomar decisiones». Avancé con cuidado entre restos de materiales. «Esto dista mucho de lo que describías cuando empezaste la remodelación». Soltó una risa breve sin humor. «Sí, en la construcción como en la vida casi nada sale como uno planea». «¿Y qué pasó con el proyecto de inversión?», pregunté con suavidad. Algo en mi tono pareció romper su fachada defensiva. Se dejó caer en un balde volteado, agotado. «Me sobreextendí», admitió. Era un desarrollo de lujo en una zona emergente. Las preventas iban bien. Invertí no solo el capital disponible, sino que pedí préstamos usando como garantía la supuesta plusvalía que tendría el penthouse después de la remodelación. Luego, en la revisión ambiental, descubrieron contaminación que no aparecía en los estudios iniciales. Los costos de limpieza volvieron inviable el proyecto. Los inversionistas se retiraron. Todo se vino abajo. Miré a mi alrededor viendo tanto la demolición física como el derrumbe de su estabilidad financiera. «¿Por qué no me buscaste antes?». Endureció el gesto. «Después de nuestra última conversación, después de descubrir la manipulación de papá y tu papel en ella, supongo que fue orgullo o terquedad. Rasgos muy Medina. Motivadores poderosos». Reconocí recordando a Ernesto obstinado en más de una ocasión, cuando su orgullo se interponía al sentido práctico. Tras un silencio, Julián dijo con tono forzadamente casual, pero cargado de tensión: «¿Ya decidiste si me vas a ayudar?». Lo miré directamente. «Estoy dispuesta a ayudarte, Julián, pero no de manera incondicional. Y mucho menos escribiendo un cheque que cubra tus deudas». Su rostro mostró alivio mezclado con cansancio. «¿Qué condiciones?». «Eso lo hablaremos con calma», respondí dirigiéndome hacia la salida. «No aquí, rodeados de los restos de decisiones apresuradas. Ven mañana a Carmelita. Conversaremos sobre cómo afrontar no solo esta crisis inmediata, sino los patrones que la provocaron». Parecía querer discutir, presionar por un compromiso inmediato, pero la necesidad pudo más. «Está bien. Mañana». Al salir, el contraste entre ese penthouse arruinado y mi cabaña en Carmelita me golpeó con fuerza. Julián había recibido lo que parecía el premio mayor, la dirección prestigiosa, la riqueza visible. Yo había heredado lo que todos consideraban basura, un taller abandonado, una casita desconocida. Y sin embargo, gracias a la planificación de Ernesto y a las elecciones de Julián, nuestras fortunas se habían invertido.
El día siguiente traería conversaciones difíciles. Esa noche yo regresaría a la paz de Carmelita al hogar que Ernesto había preparado con tanto amor y pensaría en cómo honrar sus advertencias y también sus esperanzas para nuestro hijo. Julián llegó puntual a la cabaña a las 11 de la mañana siguiente, mucho más arreglado que el día anterior. Un intento evidente, sospeché de proyectar un control que ya no tenía. Yo había pasado la mañana preparándome no solo en lo mental, sino también en el ambiente. Dispuse todo con cuidado para nuestra charla. «Tienes una vista preciosa», comentó con rigidez cuando lo llevé al patio trasero, donde había dispuesto una comida ligera y asientos cómodos. «Tu padre eligió bien», respondí. Recordaba cuánto amo la costa. El rostro de Julián se tensó al escuchar el nombre de Ernesto, pero guardó silencio mientras tomaba asiento. El patio daba a un jardín cuidado que descendía suavemente, dejando entrever el Pacífico entre las casas vecinas. Era un entorno tranquilo, privado, terreno neutral para la conversación difícil que nos esperaba. Serví 2 vasos de té helado y lo miré de frente. «Antes de hablar de tu situación financiera, quiero mostrarte algo. Lentes». Le entregué una carpeta de cuero que había preparado esa mañana, con documentos seleccionados de los registros de Ernesto. Julián la abrió con desgano como si temiera otra revelación desagradable. «Son proyecciones financieras y evaluaciones de mantenimiento del penthouse», expliqué mientras él hojeaba las páginas. «Tu padre las mandó hacer hace 3 años, anticipando fallas importantes en la estructura del edificio. Los cálculos coinciden bastante con lo que ahora enfrentas en la remodelación». Julián frunció el ceño. «Papá nunca me habló de esto. Si lo hizo, lo corregí con suavidad. Varias veces desechaste sus advertencias como exageraciones o gastos innecesarios. Te enseñó estos informes en la última Navidad que pasamos juntos antes de su diagnóstico». Un destello de reconocimiento cruzó por su rostro. «Ese aburrido informe del edificio que sacaba en medio de la cena. Era este...» «El mismo», respondí tomando un sorbo de té. Ernesto no estaba siendo pesimista. Intentaba prepararte exactamente para esto. Julián dejó la carpeta hacia un lado apretando la mandíbula. «Si me trajiste hasta aquí solo para decir, te lo dije, en nombre de papá». No lo interrumpí. «Te estoy dando contexto para mi decisión sobre ayudarte. Ernesto vio venir esto. No solo los problemas del edificio, también el patrón de decisiones que te trajo hasta aquí». «¿Y cuál patrón es ese según tú?», preguntó a la defensiva, aunque percibí una chispa de verdadera duda. «Poner la apariencia por encima de lo esencial», contesté con calma. «Perseguir ganancias rápidas en lugar de crecimiento estable. Rechazar la prudencia como si fuera pesimismo. Las mismas actitudes que te llevaron a sacar a tu madre de su casa en lugar de considerar sus necesidades junto con tus planes». Tuvo la decencia de bajar la mirada. «No debí hacerlo así. No, Julián, no debiste». El silencio nos envolvió roto solo por el murmullo de las olas y algún grito lejano de gaviota. Él se removió incómodo, poco acostumbrado a esta franqueza de mi parte. «Entonces, ¿qué propones? ¿Cuáles son esas condiciones de tu ayuda?» «Primero, transparencia total», respondí. «Quiero ver todo: cuentas, deudas, contratos, compromisos. Nada de pasivos escondidos ni omisiones convenientes». Asintió con rigidez. «Bien. Y luego gestión profesional de tus finanzas de ahora en adelante». Continué. «Has demostrado que tus decisiones están marcadas por la impulsividad y el exceso de confianza. Cualquier apoyo que te dé se estructurará a través de fideicomisos con supervisión adecuada». Su expresión se ensombreció.
O sea que tendré una mesada como un niño, como alguien que ha cometido errores graves y necesita límites para reconstruir. Lo corregí. No es un castigo, Julián. Es para proteger tanto los bienes como a ti mismo. Y supongo que tú controlarás esos fideicomisos, soltó con amargura. No lo sorprendí. Habrá fiduciarios independientes con responsabilidad legal. No quiero manejar tu vida, solo asegurarme de que la ayuda sirva para un cambio duradero, no un parche momentáneo. Se quedó procesando, atrapado entre su necesidad desesperada y su rechazo a perder autonomía. ¿Y el penthouse? Sigue siendo mío, al menos en papel. La solución más sensata sería venderlo, dije observándolo con atención. Incluso en su estado actual, cubriría buena parte de tus deudas. Podrías empezar de nuevo en un lugar más manejable. ¿Venderlo?, repitió sorprendido. Pero es nuestra casa de familia. Es donde papá y tú... Es un espacio físico. Julián lo interrumpí suavemente. Uno que hace solo unos meses estabas ansioso por demoler y transformar. Los recuerdos no viven en las paredes. Se levantó bruscamente y comenzó a pasearse por el patio. No entiendes. Venderlo sería admitir una derrota total. Todo el mundo lo sabría. Y ahí estaba el verdadero problema: no apego emocional, sino miedo a la imagen pública de venderlo en apuros. Apariencia sobre sustancia otra vez. La gente ya sabe, dije despacio. La obra está detenida desde hace meses. Los contratistas han presentado demandas. En el mundo financiero esto se comenta. Se detuvo, los hombros cayendo. De verdad lo arruiné todo, ¿no? La vulnerabilidad desnuda en su voz me sorprendió. Por primera vez desde la muerte de Ernesto, vi a mi hijo sin máscaras, confundido, sobrepasado, y enfrentando al fin las consecuencias de años de priorizar la apariencia sobre la realidad. No todo, respondí suavemente, pero sí creaste un desafío enorme que exigirá cambios igual de grandes para superarlo. Julián se dejó caer de nuevo en la silla, agotado. Entonces, ¿qué me estás ofreciendo exactamente? Un camino estructurado, dije. Voy a establecer un fideicomiso que cubra a los acreedores más urgentes y evite el embargo. Traeremos profesionales para terminar la remodelación como corresponde, o preparar el penthouse para venta, según lo que convenga tras una evaluación seria. Y a cambio aceptas supervisión financiera por un tiempo definido. Trabajas con un consejero en los patrones que te llevaron a esto. Y... titubeé, luego añadí con firmeza: haces las paces conmigo por cómo me trataste tras la muerte de tu padre. Sus ojos se clavaron en los míos. Hacer las paces. ¿Qué significa eso exactamente? Significa reconocer el daño. Significa entender que las relaciones también tienen consecuencias, igual que las decisiones económicas. Me incliné un poco hacia adelante. Julián, no te ofrezco ayuda solo como una transacción económica. Te la ofrezco como madre, porque creo que puedes ser mejor de lo que tus actos recientes han mostrado. Algo en mis palabras pareció atravesar la coraza que había sostenido en nuestros últimos encuentros. Desvió la mirada, parpadeando con rapidez. No quise decir lo que dije aquel día, susurró, refiriéndose a cuando me llamó inútil. Estaba enojado, desquitándome. Tal vez concedí, pero esas palabras no salieron de la nada. Reflejaban una actitud hacia mí, hacia las mujeres mayores en general, que has llevado dentro desde hace tiempo. No lo negó, lo que ya era un pequeño avance. Necesito tiempo para pensar en todo esto, admitió al final. Es mucho que procesar. Tómate el tiempo que necesites, respondí. Pero recuerda que los plazos de tus acreedores no se ajustan a tu calendario de reflexión. Algunas decisiones
Tienen ventanas muy estrechas. 1 hora después salió de la cabaña. Ninguno de los dos tenía respuestas definitivas sobre el futuro. Yo había puesto sobre la mesa mi oferta y mis condiciones. Él no las había aceptado ni rechazado del todo. Sin embargo, algo había cambiado un primer paso hacia la honestidad que no había existido en nuestra relación desde hacía años. Esa noche, sentada en el jardín, mientras el crepúsculo caía sobre Carmelita, me descubrí preguntándome qué pensaría Ernesto de mi manera de manejar la situación. Había sido demasiado dura o demasiado indulgente. Nunca lo sabría, pero sentí una calma serena, había encontrado un equilibrio propio. Ni la madre complaciente que solía ser, ni la figura fría y calculadora que Julián quizá esperaba. El camino seguía incierto. Podía rechazar mis condiciones por orgullo o aceptarlas con rencor en lugar de entendimiento genuino. Pero por primera vez en nuestra vida adulta juntos, había expresado mi verdad sin suavizarla para proteger sus sentimientos, ni mantener una armonía artificial. Fuera lo que fuera que viniera después, se construiría sobre esa base de honestidad incómoda pero real. Y en eso estoy segura de que Ernesto habría visto la sabiduría de su herencia, poco convencional. No en la distribución de los bienes materiales, sino en la oportunidad que había creado para que Julián y yo nos viéramos por fin con claridad. La primavera regresó a Carmelita llenando mi jardín de estallidos de color que resaltaban contra el azul del Pacífico. Habían pasado casi 9 meses desde la muerte de Ernesto, 6 desde que descubrí el garaje y 4 desde que la crisis financiera de Julián nos obligó a enfrentarnos de verdad. Esos 4 meses trajeron cambios que nunca habría imaginado durante aquella tensa conversación en el patio de la cabaña. Tras 3 días de silencio, después de mi oferta con condiciones, Julián me llamó con una respuesta que me sorprendió por su sencillez. Lo haré. Todo. Lo que haga falta. El camino desde entonces no fue fácil ni recto. Solo la reestructuración financiera exigió semanas de trabajo intenso con contadores y abogados que fueron destapando la magnitud de sus enredos económicos, muchos peores de lo que inicialmente confesó. El penthouse demandó decisiones dolorosas. Al final optamos por completar las renovaciones esenciales para hacerlo vendible y luego venderlo para cubrir las deudas más urgentes. Más difícil que lo práctico fue el trabajo emocional que Julián aceptó emprender. Sus sesiones semanales con un terapeuta especializado en dinámicas familiares y psicología financiera empezaron con escepticismo, pero poco a poco se convirtieron en fuente de verdaderos descubrimientos. Nuestra propia relación también entró en un terreno nuevo imperfecto, pero cada vez más honesto. Podaba las rosas junto a la entrada cuando un coche ya familiar se detuvo en la entrada de la cabaña. Julián bajó con un paquete pequeño en las manos. Su aspecto era muy distinto al de antes, ni el ejecutivo impecable de antaño, ni el hombre desesperado de hace unos meses. Vestía con sobriedad, relajado. Incluso se había dejado una barba corta que suavizaba los ángulos de su rostro, haciéndolo parecerse a Ernesto en su juventud. «El jardín está precioso», comentó saludándome con un beso en la mejilla, gesto que antes era mecánico y ahora se sentía genuino. «De verdad transformaste este lugar». «Solo sigo lo que tu padre empezó», respondí, dejando a un lado mis herramientas de jardinería. Café en el patio. Nos sentamos en lo que ya era nuestra rutina en estas visitas mensuales. Noté la facilidad que había reemplazado poco a poco la tensión de antes. Julián todavía luchaba a veces con las limitaciones del fideicomiso, aún caía en viejos hábitos de juicio o desdén,
pero los cambios eran innegables. El cierre del penthouse es la próxima semana, me informó mientras revolvía su café. La última inspección salió bien. Sacaremos alrededor de un 40% más de lo que se estimaba en la venta forzada inicial, gracias a las renovaciones estratégicas. Es una excelente noticia, dije. Le dará al fideicomiso más margen para tus próximos pasos. Julián dejó la taza con cuidado. Quería consultarte algo. Me han ofrecido un puesto en una organización de desarrollo comunitario enfocada en proyectos de vivienda asequible. No pude ocultar mi sorpresa. Levanté las cejas. Su carrera siempre había estado ligada a los bienes raíces de lujo, despreciando con frecuencia la vivienda social, como poco rentable. Obviamente es un salario mucho menor al de mis empleos anteriores, continuó. Pero gracias al fideicomiso, tengo cubiertos mis gastos básicos y... Titubeó buscando las palabras. Siento que es un trabajo con sentido poner mis conocimientos al servicio de algo más que los márgenes de ganancia. Suenan a un cambio de rumbo importante, observé con cautela. ¿Y qué lo motivó?, pregunté. Julián se quedó mirando el mar unos segundos antes de contestar. ¿Recuerdas ese proyecto que fracasó los condominios de lujo? Pues el terreno se terminó vendiendo en una subasta por bancarrota a una asociación sin fines de lucro. Ahora están construyendo ahí viviendas de ingreso mixto, bien diseñadas, sustentables, pensadas con conciencia ambiental. Llevo meses colaborando con ellos de manera informal. Se encogió de hombros, un gesto a la vez tímido y orgulloso. Soy bueno en eso. Manejo lo técnico del desarrollo, pero sin la presión de exprimir hasta el último centavo de ganancia. Observé su rostro notando la pasión genuina mientras describía el proyecto. Parece que encontraste algo que no solo involucra tu habilidad para los negocios, dije despacio. A tu padre seguramente le parecería irónico. Julián sonrió de medio lado. Que yo termine trabajando en vivienda asequible después de años persiguiendo el mercado de lujo. Creo que estaría orgulloso, lo corregí con suavidad. Él siempre admiró la competencia puesta al servicio de un objetivo valioso. Julián asintió y tomó el paquete que había traído. Hablando de papá, esto es parte de la razón por la que vine. En la limpieza del penthouse, encontré unas cosas que pensé que deberías tener. Dentro del envoltorio había una caja de madera que reconocí de inmediato, la colección de mancuernillas y alfileres de corbata de Ernesto, objetos que Julián se había quedado en aquel apresurado reparto de pertenencias. Los guardé pensando que eran mi conexión con él, explicó mientras yo abría la caja. Pero me di cuenta hace poco de que solo son cosas. La verdadera conexión no está en los objetos. Debajo de las mancuernillas había una bolsita de terciopelo con mi anillo de bodas original, que había dado por perdido en el caos del penthouse. Lo encontré en la caja fuerte del estudio de papá, dijo Julián, mientras yo sacaba la sencilla sortija de oro. Junto con esto. Me entregó un sobre pequeño con mi nombre en la letra de Ernesto. Dentro había una tarjeta con apenas unas líneas escritas para nuestro 45 aniversario, que se acercaba. El primer anillo fue una promesa de la vida que construiríamos. Este celebra la vida que creamos. Con todo mi amor siempre. Con la tarjeta venía un recibo de joyería fechado pocas semanas antes de su última hospitalización, para un anillo de eternidad que nunca alcanzó a darme. Hasta entonces seguía planeando, susurré con la vista nublada por lágrimas, siempre pensando en lo que venía. La joyería aún tenía la orden, dijo Julián. Lo recogí para ti. Sacó de su bolsillo una cajita con una sortija delicada de zafiros y diamantes. Simple, elegante, exactamente mi estilo.
Las piedras atraparon la luz de la primavera proyectando destellos sobre la mesa del patio. ¡Ay, Ernesto!, murmuré deslizando el anillo junto al de boda. El oro liso de los comienzos y las gemas del camino recorrido se complementaban a la perfección. Julián me observaba en silencio, dejándome disfrutar ese instante de unión con su padre. Al mirarlo de nuevo vi algo en su expresión que no recordaba desde hacía años: ternura, respeto sin prisa ni cálculo. Gracias, dije con sencillez. Esto significa más de lo que puedo expresar. Conversamos otra hora sobre su posible nuevo trabajo, mis proyectos en el jardín de la cabaña y las últimas noticias de los fideicomisos que administraban los bienes heredados. Al despedirse, Julián se detuvo en la reja. He querido preguntarte, ¿qué pasó con esos autos, los del taller que dejó papá? Sonreí, recordando mi última charla con Mauricio Valverde. Me quedo con el Aston Martin. A Ernesto le habría encantado saber que lo manejo de vez en cuando por la costa. Los otros se venderán y las ganancias se repartirán entre una fundación de educación financiera y un fideicomiso para tus futuros hijos, si algún día los tienes. Futuros hijos, repitió pensativo. Eso suena optimista. Tu padre siempre lo fue en el fondo, respondí. Bajo toda su planificación práctica, había una fe enorme en que la gente puede crecer, ser mejor, cuando se le dan las oportunidades. Mientras veía a Julián alejarse en su coche, repasé el camino extraordinario de aquel año. El plan de herencia tan inusual de Ernesto, que al principio me pareció cruel por su desequilibrio, había logrado exactamente lo que él buscaba: darme seguridad e independencia y obligar a nuestro hijo a confrontar los patrones que lo estaban hundiendo. No todas las heridas entre nosotros habían sanado, ni todas las lecciones se habían aprendido, pero habíamos empezado un nuevo capítulo, basado en la franqueza y el respeto mutuo. Esa tarde conduje el Aston Martin por la carretera costera, el motor rugiendo bajo mis manos, mientras sorteaba curvas que Ernesto nunca llegó a ver. El sol poniente convirtió el océano en un espejo de oro líquido, y mis dedos, adornados con el anillo sencillo de nuestros comienzos y la alianza de gemas que celebraba el camino cumplido, sujetaban el volante con renovada confianza. Tenías razón, le dije en voz alta a la memoria de Ernesto, el viento, llevándose mis palabras en tantas cosas. Aquel taller inútil que alguna vez simbolizó el desprecio de mi hijo por mi valor se había transformado en el cimiento de una nueva vida y de una relación reconstruida. La herencia, que al inicio parecía cruelmente injusta, se reveló como el último acto de sabiduría y amor de Ernesto, tanto para él como para mí. Mientras giraba hacia la cabaña junto al mar que Ernesto había preparado con tanto cuidado, sentí un cierre de ciclo y la apertura de otro. Lo que viniera lo enfrentaría con la seguridad de su planificación, las lecciones de este año difícil y sobre todo con la certeza conquistada de mi propio valor. La llave del garaje, que alguna vez abrió solo una puerta física, terminó por abrir algo mucho más profundo, una nueva comprensión del amor, del legado y del coraje de empezar de nuevo, sin importar la edad ni las circunstancias.